Bueno, antes que nada, y esto que quede bien claro, no es un video para hablar de religión. Así que les voy a pedir encarecidamente que no, véanlo con cuidado, con calma, si es posible. Pero no tiene nada que ver con religión, yo no me meto con religiones, respeto la idea, el sentimiento, la pasión que tenga cada quien sobre su Dios, sus santos, sus religiones. Así que quede bien claro esto. Y no me pongan comentarios que tengan relación con la religión, porque los voy a borrar. O sea, no quiero compromisos. Porque cuando se habla de algo importante que consideramos que puede ser no te voy a decir una enseñanza, pero sí puede ser una advertencia, no tiene que mezclarse con otras cosas, porque eso es empiojar las cosas. Así que vamos a hablar hoy de los pobres, que son los bienaventurados, que son los únicos que van a llegar al cielo, según dicen muchas religiones. Nosotros queremos creer que así sea. Y entonces preguntamos, porque es lo primero que uno pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con los ricos? Y entonces habrá uno que me responda, esos todos van al infierno. Es muy simple, sería muy simple la explicación. Entonces, es un tema hermoso para analizarlo, para realmente conocer un montón de cosas que están ahí confusas, porque cuando hay un análisis que tenga que ver con el sentimiento, a uno se siente uno afectado, dice, no, está hablando contra mis creencias, o sea, es un blasfemo, no me respeta. Para nada, estamos analizando los problemas, son problemas sociales que atravesamos el mundo a lo largo de milenios, porque pobres ha habido siempre, hay cada vez más, y de seguir así, como lo estamos viendo, te puedo asegurar que todos vamos a entrar al cielo. Es decir, vamos a seguir siendo pobres y somos porque no sé si te acordás, alguien muy respetado por muchísima gente dijo que era posible que un camello pasara por el ojo de una cerradura, pero no un rico. Entonces, vamos a hablar del tema. Y claro, una de las primeras calificaciones que uno necesita explicarla es que los pobres son buena gente. O sea, los pobres no son mala gente, porque si fueran mala gente, si fueran tan brutos, tan primitivos, tan elementales, ya hubieran incendiado el mundo muchas veces. Al contrario, el pobre soporta, pone la otra mejilla, lo humillan, lo encarnizan, lo blasfeman, lo explotan, le roban y lo castigan de todas partes, bajo todo orden y junto a todas las leyes. O sea, el pobre es anegado y es buena gente. O sea, no hay un pobre. Y además, el único ser que hace mover al mundo, que siembra los campos, que cosecha, que hace el pan, es el pobre. O sea, el pobre es el que hace la mayor de las grandes tareas por el cual subsiste la humanidad. O sea, no puede ser mala gente. Una persona que te mantiene casi 8 mil millones de habitantes que hay en el mundo. O sea, yo no conozco ningún rico que vaya a arar la tierra, ni que vaya a sembrar, ni que vaya a recoger cereales, ni que esté en una panadería o en una fábrica de harinas o sembrando campos o criando vacas o criando gallinas, en fin. O sea, los pobres son buena gente y son la gente que habría que hacer un estudio sobre eso. O sea, se ha tratado muy a la ligera y no lo dicen. O sea, todo el mundo dice que hay que ayudar a los pobres. Y entonces, si hay que ayudar a los pobres, porque esa es la expresión casi generalizada, sobre todo de los que tienen posibilidades, ¿por qué cada vez hay más pobres? ¿Y por qué cada vez se le quitan más derechos a los pobres? ¿Y por qué cada vez se los hace responsables de mayores tropelías que los pobres no hacen? Porque los pobres luchan desesperadamente para tener un trabajo, para tener una vivienda digna, para criar a sus hijos y para trabajar, o sea, para
llevar la comida a la mesa de millones de personas. Si no fuera por los pobres, no habría vida en el planeta. Entonces, fíjate la importancia que tienen los pobres. Y te digo una cosa, no hay nada de todo lo que se hace, de todo lo que se realiza, que no sea hecho por los pobres. Entonces, ¿cómo es posible que siendo realmente lo fundamental de la creación, o de las civilizaciones, sean tan maltratados y estén tan relegados y tan castigados? ¿Te das cuenta? Porque sí, los ricos son los que tienen posesiones, o los que la fortuna, la vida, la providencia, sus dioses, sus creencias, sus inteligencias, sus capacidades, todo entra a esto. Hay gente que vive en una vida de dignidad, de beneficio, de abundancia, que no se priva de nada, que le puede dar a sus hijos todo el bienestar posible, que tiene un hogar confortable, una vivienda digna, que no siente las inclemencias del tiempo, ya sea un gran frío, un gran calor, que no se tiene que destruir, que muere joven. Generalmente un pobre muere joven porque está más expuesto a la adversidad, al azote de la naturaleza en todos los órdenes. Fríos, sufrimientos, grandes calores, grandes desasosiegos, o sea, campos que no llueven y que se mueren de pobreza teniendo posibilidades de abundancia, que se le mueren sus animales o que se le inundan y pierden todo. Entonces, el que más golpeado que tiene la creación es el que más crueldad soporta. ¿Se te había ocurrido pensar eso? ¿Se te había ocurrido? A lo mejor yo creo que sí, porque si ves a todo alrededor, cómo han proliferado los pobres, ¿no? Pareciera que fuera una anegada lucha para llegar a ser pobre. Y claro, yo no te voy a decir que los pícaros, que los sinvergüenzas, yo no te voy a decir que aprovechan de la pobreza para medrar, para hacer riqueza, pero en nombre de la pobreza hay grandes fortunas. En nombre de la pobreza, no solamente con los pobres, que los ponen esclavizados a producir, le pagan $10 por día y ese pobre genera $1.500 o $2.000 más. O sea que es un desbalance absoluto. Pero además, todo el mundo, sobre todo el mundo que nosotros se nos muestra como las soluciones absolutas, o sea, ese mundo de que te da señales de inteligencia, tenía señales de sabiduría, tenía señales de solvencia moral, o sea, te venden todo como si fuera la más alta expresión de la creación, y esclaviza a los pobres, o sea, no comparte la riqueza. ¿Será que tal vez el advenimiento de una fuerza superior? Y acá es cuando muchos creen que yo me meto con la religión. Yo no me meto con la religión. Yo pido, hay una fuerza superior que en distintas épocas, si conoces un poquito de historia, miles de años atrás, podemos empezar desde la Mesopotamia, 8 o 10.000 años atrás, siempre ha habido dioses. No hubo un dios. Después ya fueron seleccionándose, pero todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido dioses. El dios del agua, el dios del fuego, el dios de la luna, el dios del sol, el dios... O sea, ahora hay un dios hipotéticamente único, pero siempre hubo dioses. Y siempre el pobre acudió a ese dios o a esos dioses. Y no lo resolvió el problema. O sea, si ese dios o esos dioses, te estoy hablando de los dioses de la antigüedad, no del dios moderno que nosotros ahora tenemos, que lo vemos como lo pintó Miguel Ángel, que supuestamente nos dijo que Dios era un viejo barbudo que andaba volando por el aire. Ese es el Dios de Miguel Ángel, pero que haya alguna referencia, algún retrato o alguna imagen o alguna cosa, o que alguien lo haya visto
o tenga alguna imagen de Dios. No, no es cierto. Sin embargo, el pobre, la mayoría, que son la gran mayoría, van a pedirle a ese Dios todos los días. Y parece que Dios, ese Dios al cual le piden, la gente respetuosamente, parece que les hace caso, porque según lo que dicen, que dice que solamente los pobres van a entrar al reino de Dios. Es decir, hay una comunión, o sea, que quiere decir que el que se jode, se revienta, lo explotan, lo martirizan, lo torturan, lo esclavizan, le roban todo. Ese es el único tipo que va a llegar, o hombre, mujer o hombre, y que Dios lo está esperando para ponerlo ahí enfrente de sus pies para protegerlo para una eternidad. Es medio complicado entender eso, por lo menos es digno de una pregunta, averiguar. ¿Cómo será eso? ¿Cuál será la verdad en serio? O sea, ¿dónde podemos encontrar una referencia? Y me dirá, no, la Biblia. Y yo te pregunto, porque cuando alguien me dice a mí de la Biblia, yo le pregunto si leyó la Biblia. Porque yo conozco a miles de personas, a lo largo del mundo, que hablan de la Biblia y no más que la leyeron en cualquier lado, hay un poquito, pero que de la primera a la última página han leído la Biblia. Debo conocer 2 o 3 en 90 años que leyeron la Biblia. Porque la Biblia, al fin y al cabo, es una historia. O sea, ¿escrito por quién? No sabemos. O sea, escrito por Dios o inspirado por Dios, sí, está bien. Es lógico, es natural que así sea. Pero ¿quién la escribió? ¿En qué época fue escrita? ¿Cuál es la absoluta verdad si la Biblia hace 2000 años apenas, 2500 años, apareció la Biblia? Y que los miles de años anteriores, millones de años, porque encontramos restos de seres vivientes que habitaron acá en el planeta que tienen 40, 50 millones de años. Y dice que el hombre apareció acá hace 250.000 años en el planeta Tierra. O sea que vinieron supuestamente, hipotéticamente, tampoco se puede comprobar, de la constelación de Orión, y allá entre las regiones esas del Tigris y el Éufrates, donde es Irak ahora, ¿no? Ahí llegó el primer hombre, el ser humano. Dicen, pero no hay referencias que puedan verificar esa presencia. O sea, hace 250.000 años apareció el hombre, otros dicen 150. ¿Cómo me voy a poner a discutir eso si hace 250.000 años o 150.000 años? ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Alguna vez tiene que haber aparecido, pero estamos hablando de la eternidad. Y el Dios que nosotros adoramos, o que nosotros nos referimos o hacemos referencia, tiene apenas, fíjate vos, tiene apenas 2500 años de la aparición de Jesús, que había nacido en Nazaret, y que es un hombre que hay algunos restos de la historia. Por ejemplo, Claudio Josefo, que era un contemporáneo de Jesús, o sea, eran del mismo pueblo, en toda su historia de los judíos, no sé si la habrás leído, es posible que sí, si era un relator contemporáneo, era un cronista, porque era un cronista, habla de todo lo que pasaba en esas poblaciones, hasta de un robo de gallinas habla Claudio Josefo. Sin embargo, no hay ninguna referencia de Jesucristo, mucho menos de la crucifixión y todo eso. O sea, te digo lo que la historia de la humanidad tiene. Ahora, las creencias pues son respetadas. Por eso te digo que es muy difícil que podamos hablar de religión, porque generalmente no se conoce la historia y entonces no se puede hablar. Es como si yo me pongo a hablar, qué sé yo, de 250 o 300.000 años atrás, cuando supuestamente, hipotéticamente, apareció el hombre sobre el planeta. Entonces, todas esas cosas son buenas para nosotros
no te voy a decir aprender, porque yo no me siento maestro. Yo soy un curioso, como te lo he dicho muchas veces, que anda averiguando todo, tratando de explicarse un montón de cosas que parecen absurdas, que a esta altura de la civilización haya problemas tan primarios. Porque el problema de la pobreza es un problema primario. Sobre todo, hablando de la inteligencia artificial, hay conocimientos y computadoras cuánticas hoy que son mucho más veloces que la luz, no digo que el sonido. Entonces tendrían que tener resuelto eso, porque digo, bueno, ¿por qué? Me imagino que si le pones el problema de la pobreza a esa computadora que acaban de sacar los chinos, que imagínate, dice que tiene no sé cuántos millones de velocidades más que la última gran computadora que tienen de ciencia cuántica aquí en Estados Unidos. Si le pones el problema de los pobres, me imagino que esa computadora debe darte una solución. Y hablan de todo, se conocen los avances y los descubrimientos de cosas inconcebibles. Esto que estamos nosotros disfrutando, que vos me estás viendo ahí, y yo a 2.500, 3.000, 15.000 kilómetros, como en muchos lados estoy, o 10.000 kilómetros, me están viendo dentro de un rato. Esto es una cosa de brujería, es una cosa resuelta por la ciencia, por la tecnología. O sea, la imagen y el sonido estuvieron siempre, o sea, no es que la inventó el hombre. La imagen, la foto y la comunicación siempre estuvo. El hecho de que no habían descubierto el instrumento para que lo usásemos y ustedes me pudieran ver ahora, por ejemplo. Bueno, el tema de la pobreza es ese también. El tema de la pobreza es un tema que lo único que se tiene como, digamos, no digamos alternativa, sino que tiene como consuelo, es que una vez que nos muéramos o que desaparezcamos de acá, supuestamente hay otro lugar donde ahí sí vamos a disfrutar de todas las bonanzas. Pero a mí me gustaría que allá no me dieran tanto. A mí me gustaría que allá no me dieran tanto. Que, por ejemplo, los millones que hay acá que no tienen para comer en el día, pero no porque no quieran trabajar o no quieran ir a producir lo que consumen, sino porque no hay trabajo, porque hay una carrera desesperada por hacer riquezas y a toda esa gente que tienen tanta necesidad los explotan por apenas darle agua o apenas comida y carecen de todo. Entonces, sería bueno, es de pensar, cualquier sensato lo piensa, que no nos den tanta maravilla supuestamente cuando pasemos a la otra dimensión, que más o menos nos rebusquemos acá, que podamos medio vivir decentemente, que no haya tanta explotación, que no haya tanta odio, que no haya tanta mugre, tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta pandemia, tanta explotación. O sea, no sé, ¿con quién pudiéramos hablar? ¿A quién le pudiéramos decir? ¿A quién le pudiéramos preguntar? Y me dirán a los políticos. O otros me dirán andar a la iglesia, o otros irán a hablar con el cura, o hablar con el chamán, o hablar con el vidente, o hablar con el adivino. ¿Y si ellos no tienen soluciones? ¿O qué? ¿Acaso te has enterado de alguno que consultó a esos seres superiores, vivientes, igual que uno, y le dieron una solución? Y que a veces llega alguien que no tiene nada que ver con todas esas dimensiones sublimes y que te cambia un país, un político, y consigue dignificar el trabajo, consigue dignificar la sociedad, le das educación, le das salud, le da bienestar, le proporciona una vida digna, hace que no lo exploten, que no lo torturen, que no le roben. Y es un ser igual que nosotros. Entonces, si no está Dios mostrándose, está un gobernante que es decente, que es digno. Es una persona honesta, igual que nosotros. Y generalmente, ese gobernante que es asombrosamente increíble, viene de la pobreza.
no hay un solo gobernante que haya hecho un milagro, porque sería un milagro, de intentar acabar con la pobreza que venga desde de los estratos más altos de ninguna sociedad. En fin, estas cosas son buenas. A lo mejor no estás de acuerdo. Y eso es muy bueno que no estés de acuerdo. No te creas que yo quiero que estés de acuerdo. Yo quiero que no estés de acuerdo. Que solamente esto te sirva para pensar. Como me sirve a mí. A mí me sirve enormemente esta gran duda que tengo. O sea, porque me obliga a buscar en todos los rincones respuestas. Y yo sé que no las voy a conseguir. Pero en el tránsito ese, es como el camino a Ítaca, no sé si conoces el poema. En el tránsito, o sea, el camino a Ítaca, según una leyenda de un gran poema, es no llegar a Ítaca, si camino a Ítaca, sino lo que uno ve y aprende mientras dure la caminata hacia Ítaca. Ahí está la grandeza del camino a Ítaca, no llegar a Ítaca. Bueno, esto es lo mismo. Nuestra vida es el camino a Ítaca. O sea, vamos aprendiendo todos los días de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Pero hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, hay gente que me está escuchando en este momento y no le gusta. Y eso es buenísimo. Porque se logró con este intento conmover algo que es la curiosidad. ¿Y si este loco tiene razón? O a lo mejor no tiene razón. Fíjate cómo está poseído por el demonio. Y entonces es lógico que lo piense. ¿Y dónde está el demonio? ¿Y cuándo, a dónde lo vio? ¿Cuándo hizo su aparición? ¿Lo vieron? ¿Alguien tiene una foto? ¿Vive en alguna parte? O sea, todas las preguntas te resuelven tus dudas. Una pregunta bien hecha resuelve cualquier duda. Entonces, ya ves que nos da enseñanza todas estas dudas y este camino hacia Ítaca. Y ya para cerrar, yo me hago una pregunta. Si en el cielo está lleno de pobres, lleno de gente que ha llorado tanto, que ha sufrido tanto, que ha padecido tantas injusticias, que hay tanto dolor acumulado por siglos, porque son generaciones tras generaciones y generaciones de pobres. Yo pregunto, o sea, uno pregunta, ¿habrá tanta alegría y tanta felicidad en ese lugar? Donde hay tanta gente que se ha refugiado con tanto dolor acumulado por generaciones y generaciones de pisoteados, de despojados, de castigados con crueldad. ¿Puede haber en ese lugar tanto amor y tanta pasión y tanta grandeza? Digo, te pregunto, no sé, es una curiosidad mía. Yo creo que debe ser difícil la cosa, yo creo que debe ser distinto. Yo creo que tendríamos que empezar a buscar por otro lado, a ver si algo nos responde, o si no, de lo contrario, hacer lo que estamos haciendo casi la mayoría de nosotros, que somos unos loquitos. Buscar que la pobreza no sea tan intensa, que haya justicia, buscar con los instrumentos que tenemos en la mano, buscar el equilibrio, buscar que se dignifique al semejante, que se le dé oportunidad de realizarse, porque el pobre no pide más nada que trabajo, porque es, como te dije antes, es muy, muy buena gente. Es el que siembra los campos, el que cosecha las mieses, el que amanasa el pan, el que lleva flores, el que escribe poesías, el que toca y canta música. Los pobres hacen cosas muy hermosas que te diría dársele la oportunidad de que sean más felices. No sé si estarás de acuerdo, pero te lo dejo para que pienses y que pongas el comentario que quieras, ponerlo el comentario, y si tienes alguna idea original, escríbela no más de 5 líneas, porque ¿quién te dice que estés iluminado y que eso nos sirva a tantos que estamos un poquito a oscuras todavía? Te mando un gran abrazo y mañana otra vez aquí nos encontramos con algo raro, extraño, por supuesto.